el programa donde lo que no se oculta es el conocimiento y lo que no se negocia es la verdad. Betel presenta No Negociable. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de su programa No Negociable. Es el viernes 31 de mayo y hoy día vamos a tratar un tema que ha estado en la opinión pública a propósito del caso del hermano de la presidenta. Pero, como ustedes lo saben, yo estoy muy bien acompañado todas las ediciones de este programa con mis hermanas, compañeras de batalla y amigas Paola Martínez e Isabel Soto. Paola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Jorge, Isabel. Contenta de compartir un programa más de nuestro querido programa No Negociable, tu programa de análisis jurídico y político sobre temas de interés nacional. ¿De dónde nos estás escuchando? Escríbenos, estamos atentos a tus comentarios, definitivamente. Estamos siempre ahí también a las redes sociales, donde nos pueden ubicar la radio Betel, o si no, en las redes sociales de Isabel Soto, Jorge de Lama o la que habla Paola Martínez. Isabel. Hola Paola, Jorge, ¿cómo está? Muy buenas tardes a todo el Perú, desde donde se encuentren, escuchando siempre Betel 100.1 FM en Lima y en el respectivo dial en las regiones. El día de hoy estamos como siempre con un programa muy especial de interés nacional, pero desde la perspectiva jurídica, política y cristocéntrica también, de valores. Así que, sin más, vamos a anunciar cuál es el tema de hoy. Sí, el tema de hoy es el tema de la detención preliminar. Es un tema que ha estado en el ojo público debido a la detención preliminar del hermano de la presidenta Nicanor Boluarte. Y por eso hoy día vamos a tener un invitado muy especial, pero primero queremos que escuchen un audio de contexto. Finalmente, quepa señalar que debe demostrarse ante medidas como estas que si con la elevada intervención en el ámbito del derecho procesal penal se ha logrado también un elevado grado de satisfacción para el fin constitucional de perseguir el delito, implicante ello a poder concluir que el medio empleado ha pasado óptimamente el test de proporcionalidad y debe considerarse que estamos ante una restricción legítima desde la perspectiva constitucional. En este caso concreto no se advierte, por ende, haberse superado el test de proporcionalidad, siendo menester proceder conforme se tiene anotado precedentemente. Decisión. Por las consideraciones expuestas, la Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada resuelve revocar la resolución número 1 del 10 de mayo de 2024, mediante la cual el juez del primer juzgado de investigación preparatoria nacional dicta detención judicial preliminar incomunicada contra Wilberto Nicanor Boluarte Segarra, Noriel Chingay Salazar, Mateo Grimaldo Castañeda Segovia, Jorge Chingay Salazar, Jorge Luis Ortiz Marreros por el plazo de 10 días naturales con motivo de las diligencias preliminares seguidas por la presunta comisión del delito de organización criminal y otros en agravio del Estado. Disponer la inmediata libertad de los investigados antes mencionados, oficiándose a la autoridad policial correspondiente para su cumplimiento. Bien amigos, hemos escuchado el audio de la audiencia donde el Poder Judicial resuelve revocar la orden de detención preliminar contra el señor Nicanor Boluarte y también el abogado de la presidenta, Mateo Castañeda, entre otros. El tema es que para el Poder Judicial no se han cumplido con los requisitos o se ha excedido el juez anterior en dictar esta medida. Y es que lo que está ocurriendo en los últimos años es que se está ejecutando u ordenando esta detención preliminar con bastante, digamos así, ¿cómo lo puedo decir? Varias ocasiones. Sí, exactamente. Ahora, sobre este tema particular hemos traído un especialista y justamente también protagonista del caso. Estamos el día de hoy, con el doctor Luis Vivanco Gotelli.
Él es abogado penalista por la Pontificia Universidad Católica, es máster de Derecho Penal por la Universidad Pompeu Fabra de España, ha sido catedrático de Derecho Penal en la PUC, en la UPC y en la Academia de la Magistratura, y además es el abogado del señor Nicanor Boluarte, así que la información la tiene fresquita y por eso nos parece muy pertinente que ustedes, amigos, escuchen las conclusiones del doctor o la opinión del doctor sobre un tema en el cual él ha sido protagonista. Hola, doctor Vivanco, ¿cómo está? Qué gusto tenerlo hoy día con nosotros. Doctor, Hola, bienvenido. Muy buenas noches, muchas gracias por la oportunidad, por el espacio. Siempre es un gusto conversar con amigos y hermanos. Doctor, muy bienvenido para tratar ese tema. Y la primera pregunta que viene a la mente es, ¿cómo se puede definir la detención preliminar, la diferencia con una detención preventiva? ¿Cuáles son los requisitos o presupuestos que debe cumplirse para que un juez dicte una detención preliminar, para que nuestros amigos lo entiendan? A ver, en ambos casos estamos ante ante medidas que son absolutamente excepcionales, porque como ustedes comprenderán, la libertad es un derecho absolutamente importante que goza de una protección constitucional y que únicamente se puede ver comprometido en circunstancias muy específicas. En el caso de la detención preliminar, esta es una medida que se impone cuando está empezando una investigación fiscal, a un nivel muy preliminar, como lo indica su nombre, que es cuando el Ministerio Público inicia una investigación. Entonces, acá la pregunta que surge es, si el Ministerio Público recién me está empezando a investigar, ¿por qué es que yo voy a ir preso? Entonces, esa es la pregunta que uno tiene que hacerse y responder. ¿Por qué si recién esto empieza, no hay un proceso judicial, sino una investigación fiscal preliminar, yo voy a tener que ir preso? Y la ley nos dice que esta medida procede siempre y cuando existan indicios razonables que vinculen a una persona con la comisión del delito. Eso quiere decir que hayan algunas pruebas, ¿no?, que nos digan que tú has podido cometer un delito, que exista la necesidad de tu presencia para actuar alguna prueba. Es decir, que si es que yo no estoy presente, puede ser que no se actúe una prueba y esto comprometa la averiguación de la verdad. O sea, yo tengo que estar necesariamente acá, porque si yo no estoy, entonces hay alguna diligencia que no se va a poder hacer. Y finalmente, que existan elementos objetivos que nos digan que tú o te vas a fugar o vas a entorpecer la acción de la justicia. Si no concurre alguno de estos requisitos, la detención no procede, y si procede, es una detención ilegítima. Doctor, entonces, para diferenciarlo con la detención preliminar o con la prisión preventiva, perdón, estamos hablando de que en la prisión preventiva se da en otra etapa del proceso, entonces. Es correcto. La prisión preventiva se puede solicitar e imponer de la mano de lo que se conoce como la formalización de la investigación preparatoria. Okay. Eso quiere decir el inicio de un proceso penal, de un proceso judicial. Ya cuando esta investigación ha crecido, ha madurado y ha trascendido a un nivel superior que involucra ya al Poder Judicial, es ahí que se puede solicitar una prisión preventiva. ¿Cuál es el procedimiento que se sigue para que se dicte una detención preliminar? A ver, esto es bastante particular y te voy a explicar qué es lo que a mí más me llama la atención. Puede ser que el Ministerio Público haya iniciado una indagación, incluso puede ser que haya iniciado una indagación secreta, es decir, que nadie tiene conocimiento de esa indagación, como ha sucedido en el caso del señor Nicanor Boluarte. Se hizo una carpeta secreta y esa carpeta no se le notificó a nadie.
sea, las partes que estaban siendo investigadas nunca supieron que existía una carpeta, nunca fueron formalmente imputadas de cargos, no pudieron nombrar un abogado, nunca fueron citadas a declarar, precisamente porque era secreta. Entonces, en estas circunstancias es que el Ministerio Público le solicita al Poder Judicial que se imponga una detención preliminar. Y todo este procedimiento en el que la Fiscalía solicita, le traslada al Poder Judicial y el Poder Judicial evalúa y finalmente dispone la detención, se hace sin la participación de los imputados. O sea, a espaldas de los imputados es que entre la Fiscalía y el Poder Judicial deciden que una persona debe ir presa. Entonces, esto es lo que a mí me llama particularmente la atención, porque en el caso de la prisión preventiva, como todos hemos visto, se convoca una audiencia. Entonces el fiscal le notifica al imputado el requerimiento y le dice, mira señor imputado, yo creo que tú tienes que ir preso mientras te investigo. Acá están las razones por las cuales yo creo que tú te vas preso. Y te dan un documento, que muchas veces es un documento que tiene 500.000 páginas, pero te lo entregan. Y después que te lo entregan, el Estado te dice, vas a ir a una audiencia. Y en esa audiencia va a estar el juez, va a estar el fiscal y vas a estar tú con tu abogado. Y vamos a discutir todo si es que tú debes o no debes ir preso mientras te investigan. Debido proceso, derecho de defensa, un respeto escrupuloso por los derechos del imputado. Pero en el caso de la detención preliminar todo se hace en secreto. Y si la carpeta es reservada o secreta, peor aún, porque tú ni siquiera sabías que estaba siendo investigado. ¿Cómo van a acreditar el riesgo de fuga o de obstaculización si el imputado ni siquiera sabe que lo están investigando? ¿Qué conducta? Porque a lo que voy es, doctor, solo para cerrar aquí esta pregunta sobre este tema particular. Si esto se hace a espaldas del imputado, entonces lo primero que me pregunto yo, debe haber un estándar altísimo de un test de razonabilidad altísimo para yo no vulnerar derechos fundamentales. Y lo otro, ¿cómo puedo acreditar que alguien se va a fugar o obstaculiza la justicia si nunca me da una muestra porque no sabe que está investigado? A ver, lo primero, es correcto que toda medida que restringe la libertad tiene que tener un nivel de motivación. O sea, tiene que haber una justificación, una argumentación que la sostenga. Y en el caso de la detención preliminar, la motivación tiene que ser reforzada. Eso quiere decir que los argumentos que la sostienen tienen que ser expuestos por encima del promedio. Entonces, yo me tengo que esforzar en desarrollar unos argumentos que sustenten la medida. Y en el caso de la imposición de una detención preliminar, cuando estamos hablando de una carpeta secreta, yo estoy absolutamente de acuerdo contigo, porque ¿cómo puedo yo llegar a la conclusión que alguien o se va a fugar o va a entorpecer una investigación que no conoce, que no sabe que existe, donde nunca nombré abogado, donde nunca me citaron siquiera a declarar? Entonces, actos previos, una conducta previa, no hay. Generalmente lo que dicen es eso. Oye, te citamos y tú no viniste. Te citamos y has pedido reprogramación 3 veces. Entonces, esa conducta es sospechosa, hace presumir que quizás tú no quieres que te investiguen o no vas a colaborar. Pero en este caso, yo no sé qué me imputan, no he nombrado abogado, nunca declaré, y aún así se llega a la conclusión que te vas a fugar o vas a entorpecer. Doctor Vivanco, como bien usted señaló, la libertad es un derecho constitucional definitivamente, y que esta detención preliminar tiene un carácter excepcional. Pero estamos últimamente viviendo un nuevo tipo de derecho, un nuevo tipo de interpretación que realmente sorprende, y considero particularmente que se viene haciendo un abuso de esta detención preliminar con carácter político. Tienen definitivamente otras intenciones.
Pero acá lo que llama poderosamente la atención es la coordinación que tiene el Ministerio Público con la policía. O sea, está todo muy bien coordinado, o con el Poder Judicial en ocasiones específicas, ¿no? O sea, por ejemplo, a las 3 de la mañana se está ordenando la detención preliminar y la Fiscalía inmediatamente ejecuta esta orden. Es como que si previamente, ¿no?, ya se habrían realizado las coordinaciones y se dan una ejecución inmediata. ¿Dónde está la motivación en estos casos, por ejemplo, que hemos visto? Usted antes de iniciar el programa comentaba unos casos previos, ¿no? ¿Cuáles son las razones, por ejemplo, en este caso que usualmente dan los jueces para otorgar estas detenciones preliminares, por ejemplo, en estos casos? Y también su opinión en relación ante esta coordinación. Inclusive ya algunos medios de comunicación también están enterados. O sea, todos están en el mismo hecho. Menos el imputado, menos el investigado. Al investigado, como usted señala, no se le notificó nada, él no sabe nada, no hay un expediente, no se ha corrido traslado, no hay una audiencia, no se han meritado las pruebas. Entonces, su comentario, estimado doctor. A ver, estamos viviendo una crisis en el sentido que se ha perdido el respeto por el derecho a la libertad. Y esta crisis viene desde el año 2018 aproximadamente, en el que se ha institucionalizado un uso indiscriminado de medidas como la prisión preventiva y las detenciones preliminares. Y yo me baso en los antecedentes que todos conocemos. Mira tú que hay una serie de prisiones preventivas que se han impuesto y luego han sido revocadas por instancias judiciales o incluso por el Tribunal Constitucional. El caso, por ejemplo, de Keiko Fujimori, de Ollanta Humala, de los árbitros que fueron también detenidos y los metieron presos, el mismo alcalde Castañeda que lo metieron preso a pesar que estaba enfermo y no podía ni sostenerse en una prisión, etcétera. Y este precedente a mí me devuelve la fe en el Poder Judicial, porque creo que marca una pauta a partir de la cual podemos nosotros regresar al cauce inicial en el que debe imponerse una prisión preventiva o una medida que afecta de esta manera la libertad. Y con relación a lo segundo, es verdad, es muy curioso, porque una persona no sabe que está investigada y un día a las 4 de la mañana abre la puerta y se encuentra un fiscal, un policía y un periodista con una cámara de televisión. Entonces pareciera que todo esto está orquestado para generar daño, para menoscabar la dignidad de una persona, no solamente afectar la intimidad de su hogar, su libertad, sino también generar un daño colateral de su imagen, de la familia. Mira tú que hay personas que son allanadas y están su esposa, sus hijos menores, y en estos allanamientos ni siquiera hay una discriminación sobre lo que uno se va a llevar. Yo he visto casos donde he tenido que pelearme con el policía, con el fiscal, porque querían llevarse USBs que tenían fotos de las niñas, que eran las hijas del investigado, que no tienen nada que hacer. Se llevan los celulares de la esposa, los celulares de los niños, y no hay una forma de ejercer un control sobre esto. Y cada allanamiento viene de la mano de una foto, una imagen que se difunde en medios, que lo único que hace es menoscabar la imagen de la persona en términos de dignidad. Claro, porque usted dijo al comienzo, doctor, que se da esta detención preliminar cuando hay una prueba que no puedo actuar. Entonces tengo que haber especificado qué prueba es la que no puedo actuar si es que la persona no está detenida. Entonces no tiene ningún sentido de que yo vaya a pescar pruebas en un allanamiento, porque se supone que yo tenía que haber previsto qué prueba es la que no debería actuar. Entonces lo que observo aquí es que pareciera que el objetivo es vamos a pescar a ver qué te encontramos. En algunos casos, digo yo, no sé si usted piensa lo mismo. Mira, en el caso de las pruebas, hay pruebas que son urgentes y son absolutamente necesarias para poder esclarecer una imputación. Y si el investigado no está presente, probablemente el caso no pueda avanzar o se frustre. Por ejemplo, en una imputación por violación donde tú tienes que tomar el ADN de un imputado. Si el imputado no está, no puedes tomar el ADN. Entonces hay una urgencia por traerlo. Entonces, si no estás, no hay caso.
Entonces, esa es una situación excepcional y entonces yo lo traeré y estará detenido 1 o 2 días, tomo la prueba y se va a su casa y seguimos con la investigación. Eso no pasa en estos casos porque todos estos casos exponen actos de supuesta corrupción que pueden tramitarse sin necesidad de la presencia del imputado. La diligencia más importante probablemente sea la declaración del imputado. Y para tomarle una declaración a una persona no hace falta detenerla. Y lo segundo, también es cierto que cuando yo allano, estoy en la lógica que el lugar donde yo voy a llevar a cabo el allanamiento es un lugar donde probablemente yo encuentre un indicio que estoy buscando. De repente un documento que yo solicité y no me dieron. De repente un dispositivo que yo necesito evaluar, qué sé yo. Pero en estos casos los allanamientos son genéricos. Dicen, allánese todo. Documentos, fotos, computadoras, laptops, USB, celular. O sea, es eso. Veamos, salgamos de pesca y una vez que hayamos allanado todo lo que hay, ahí empezamos a escoger. Esto sí, esto no. Y muchas veces todo lo que se allana no sirve para nada. Doctor, efectivamente todo lo que nos comenta ya ha sido compartido también el pasado 21 de mayo en una mesa de trabajo en el Congreso de la República, en donde se hablaba de si era constitucional o no la detención preliminar en el Perú. De que puede ser una figura constitucional, sí, nos decían los especialistas, pero también hablaban de que la forma como se ha venido utilizando de manera política, incluso pareciera como una advertencia, porque una persona que sale en los medios a cierta hora de la madrugada de por sí ya expuso, ¿no?, su propia persona, su dignidad, digamos, ante cámaras, así después se haya probado que no era culpable, porque ahora parece al revés, ¿no?, una vulneración del debido proceso o del derecho a la defensa. Ya no se presume la inocencia, se presume la culpabilidad. Y por eso es que sucede esta detención preliminar. Pero hubo un término que me llamó bastante la atención, que fue lo que dijo el doctor Carlos Caro en aquella mesa, que estamos acudiendo no solamente al secretismo dentro de la que es la detención preliminar y que impide que por tanto el imputado se pueda defender, sino también al hecho de la McDonaldización, una justicia fast food, donde todo está orquestado, todo se produce de manera rápida y donde en lugar de haber un avance en los derechos humanos en esta materia, lo que hay parece ser un retroceso. ¿Usted está de acuerdo con eso? Sí estoy de acuerdo con que hay un abuso en la imposición de esta medida. Sí es verdad que todo sucede muy rápido y sin presencia del imputado, lo que genera un evidente perjuicio, una lesión a sus derechos constitucionales. Con relación a que si la medida es constitucional, es legítima, está en la legislación. O sea, está contemplada como una posibilidad. Ahora bien, el hecho que un juez disponga de esta capacidad de restringir la libertad de una persona preliminarmente no significa que él deba prescindir de un criterio especial sobre la base del cual analice, no solamente de una perspectiva de derecho, sino una perspectiva humana. O sea, uno tiene que tener la conciencia de saber que vas a afectar la libertad de una persona, y no solamente desde una perspectiva jurídica, sino eso lesiona otros derechos fundamentales, la dignidad, la familia. Y si yo tengo esa responsabilidad, yo no solamente me puedo basar en el derecho es una herramienta, pero para completar la decisión yo tengo que tener un razonamiento también sustentado en valores que creo que los jueces han dejado de lado porque ya están despersonalizados al imponer justicia. Entonces se olvidan de lo que estamos nosotros hablando de la libertad de personas. Las personas se vuelven expedientes, los expedientes se vuelven números y es así que se imponen este tipo de medidas. Doctor, antes de ir a la pausa, quiero preguntarle, para que me responda luego de la pausa, ¿cuáles fueron las razones que dio el Poder Judicial para revocar la medida de detención preliminar contra su patrocinado y contra el señor Mateo Castañeda? Y también si fue correcta para usted la decisión y por qué. Pero primero vamos a una pausa y regresamos, amigos.
Amigos, estamos de vuelta nuevamente en su programa No Negociable. Estamos hablando con el doctor Luis Vivanco Gotelli sobre la detención preliminar. Y él ha sido, o él es, el abogado del señor Nicanor Boluarte. Y nos quedamos en una pregunta que le hicimos antes de la pausa, que hace poco el Poder Judicial ordenó la liberación de Nicanor Boluarte y Mateo Castañeda y otros más. Y quería preguntarle al doctor, ¿cuáles fueron las razones que dio el Poder Judicial para revocar dicha medida? ¿Y cuál es el análisis de estas razones según usted? A ver, la detención se impone porque según el juez que impuso la medida, el señor Nicanor Boluarte se iba a fugar. Había un peligro de fuga. El juez dijo, el señor tiene casa, el señor tiene familia, pero no tiene arraigo económico. Entonces, el arraigo económico lo que quiere decir es que no tiene trabajo, ¿cierto? No ha acreditado una actividad laboral, entonces como el señor no tiene trabajo, se puede fugar, ¿cierto? Esa premisa es formalmente correcta. El dato que se usó para sustentar esta conclusión fue que la ficha RUC del señor decía que el RUC estaba inactivo y él se encontraba como no habido. Con esto fue suficiente para que el señor se vaya preso. ¿Cuál es el tema? El tema es que yendo al detalle, ¿no es cierto? Acá hay dos cosas. La primera, cuando la fiscalía solicita la detención preliminar, no le dice al juez que al día de hoy el RUC estaba inactivo o estaba inhábil. Lo que la fiscalía le dice al juez es que el RUC al día de hoy está habido, sirve, funciona, y que en el año 2013 hubo un mes en que SUNAT lo dispuso como no habido. Entonces, por un dato ¿no? El Ministerio Público consideraba que por un dato de hace 11 años, el señor se tenía que ir preso hoy. Ahí ya tenemos un tema, digamos, que ver. Pero la otra parte de la historia es que el juez procesa mal la información. Porque el juez nadie le dijo que el RUC estaba inactivo. El juez dijo, como el RUC está inactivo, se va preso. Y así fue como que se dispuso la medida. Cuando vamos a la sala dice, oye, acá hay un error. Porque el juez ha dicho que el RUC está inactivo, que no sirve, no funciona. Y cuando hemos consultado la ficha RUC, que además ha presentado la defensa, hemos visto lo contrario, que el RUC sí está habido. Entonces, si el RUC está habido, quiere decir que si hay, ¿no es cierto?, un arraigo económico, y en esa medida tenemos que tiene familia, tiene casa, tiene trabajo, entonces nunca debió imponerse la medida, hay que revocarla. Claro, no, me parece sorprendente de que solamente sea ese factor, porque estamos hablando de que tiene que haber un estándar muy alto para establecer este tipo de detención, porque es fuera de proceso, como me está diciendo, es anterior al proceso. Y entonces me parece bastante cuestionable que el juez haya hecho eso, porque lo que usted nos cuenta ahora no es lo que ha salido en los medios. Lo que ha salido en los medios es liberaron a Nicanor Boluarte, liberaron a Mateo Castañeda. Y lo que yo sí me gustaría preguntar respecto de esto es cómo queda la labor del abogado cuando lo meten preso o lo detienen por actos que supuestamente encajarían, no digo que encajan, en el beneficio abogado-cliente o en la protección del secreto profesional de abogado-cliente. El CAL se pronunció, en lugar de defender a Mateo Castañeda por esta detención, hizo todo lo contrario. Usted observa allí un peligro. Bueno, ya con la revocatoria quedó claro que este peligro ya se ha retirado parcialmente, pero usted observa que hay un peligro en que se siga aplicando estos criterios, porque tal vez mañana no caiga sobre su patrocinado, sino cae sobre otra persona y es otro juez el que resuelve en segunda instancia. A ver, ¿qué es lo que más me preocupa a mí de esta situación? En todos los casos que hemos visto, el que estamos analizando, siempre se refieren a personas que tienen algún nivel de visibilidad, ya sea porque son socialmente conocidos, porque tienen alguna presencia política en la sociedad, lo que fuere. Pero existe un gran número de personas que son objeto de este tipo de medidas arbitrarias que nadie conoce. Y no solamente nadie conoce,
sino que no tienen la posibilidad económica de contratar un abogado que los pueda ayudar a revertir la situación. Por eso es que las cárceles están llenas de personas que ni siquiera tienen un proceso, ni siquiera han sido condenadas. Y estas personas tienen años abandonadas, simple y sencillamente porque el sistema no les ha prestado la atención debida al imponer la medida y porque lamentablemente no tienen la plata para poder conseguir una defensa que otros sí podrían de repente costear. Entonces eso es lo lamentable. Entonces no solamente atender estos casos de 2 o 3, preocuparnos porque estos criterios que nosotros conversamos, que deben ser aplicados de manera correcta, alcancen a todos y sobre todo a los que no tienen la capacidad suficiente de poder costear una defensa. Así es, doctor. Y adicional a eso también, doctor, lo que hemos estado advirtiendo es que lamentablemente también vemos de parte, no sé si del Ministerio Público o tal vez del Poder Judicial, que se viene filtrando ante la prensa estas fotos de los operativos justamente en la línea que usted dice, donde se denigra a la persona, la dignidad humana. Está en ropa interior, en ropa de dormir, ¿no? ¿Es legal que se filtren estas fotos, estos documentos? ¿Quién es el responsable? Usted hace un momento mencionaba que esta carpeta es reservada. Si supuestamente esta carpeta es reservada, ¿cómo es posible que se pueda realizar ese tipo de filtraciones? ¿Quién es el encargado de custodiar el secreto, los expedientes? ¿Por qué sucede? ¿Dónde está en el tema, en este digamos de custodia de estos expedientes? ¿Quién es el encargado? ¿Quién es el responsable? ¿A quién podemos denunciar? Porque simplemente se publica en Twitter, en las redes y ya, solamente más importa la foto, la noticia. Pero quién divulgó, quién proporcionó, no se sabe. Eso pasa todo el tiempo y tiene ya muchos años que viene practicándose y no hay forma de remediarlo. El responsable de la carpeta, el responsable del caso es la Fiscalía. El Ministerio Público tiene la obligación de velar por el respeto de la reserva de la carpeta, de las investigaciones y del contenido de lo que se investiga. Pero cuando hay una filtración, el Ministerio Público siempre dice que ha sido la policía dice que ha sido el Ministerio Público y en ese ping-pong al final la situación queda pues en un nivel de impunidad que no abona a que se pueda revertir, ¿no? En ningún momento y seguimos en lo mismo. Doctor, y hablando de lo que dijo hace un momento, de que generalmente se está haciendo un abuso de esta detención preliminar, en el caso de personas que son conocidas, ¿no? Socialmente, políticamente, se está haciendo un uso y abuso de esta medida, pero en todo caso, una curiosidad, ¿usted ha visto, aparte de estos temas de presunta organización criminal y demás delitos, para otro tipo de actos como desalojos, incautaciones, detenciones, es decir, para otro tipo de actos ilícitos también ha visto este nivel de coordinación del Poder Judicial, el Ministerio Público y la Policía? ¿O se están centrando específicamente porque hay un trasfondo político a nivel nacional que quizá el Perú no está viendo? Claro, este nivel de coordinación es exclusivo de casos que tienen siempre un corte político. No hay casos que involucren delitos ordinarios en donde se vea este nivel de coordinación. Y en cuanto a esta filtración, doctor, de la que habló hace un momento mi compañera, la filtración a la prensa de incluso que iban a realizarse detenciones preliminares, pero la prensa ya lo anunciaba y perdóneme, pero creo que generalmente está asociada a una ONG en particular, al menos en varios casos lo he visto así, que tenía las primicias, entre comillas, el IDL, ¿no? El IDL. Pero, doctor, en todo caso, ¿qué es lo que hay que corregir? Porque el Ministerio Público entonces está fallando a su deber de custodia de estas carpetas fiscales, de estos expedientes. ¿Cómo se podría corregir el tema de la custodia? Y también, ¿cómo se podría corregir jurídicamente el tema de la detención preliminar? Poner los candados o las garantías necesarias para los presuntos implicados, imputados, porque tomemos en cuenta además de que los nuevos abogados, no solamente los actuales que están llevando casos como su persona, sino también las aulas universitarias,
ellos se están imbuyendo, están aprendiendo de lo que son estas medidas, el Código Procesal Penal que se anunció como novísimo en la región, y entonces eso también es preocupante, no solamente el tema de la custodia que debía tener el Ministerio Público, garantizar un poco más los derechos humanos de la misma figura de la detención preliminar, sino también lo que viene a ser el área académica, la docencia universitaria para los nuevos abogados. Hay mucho por hacer, doctor, ¿qué nos puede decir al respecto? A ver, mira, yo te cuento, por ejemplo, en un caso regular, ordinario, si uno solicita la copia de una carpeta, para que te den una copia, pueden pasar entre 15 y 20 días. De manera regular. Yo pido hoy mis copias, en 15 a 20 días me las van a dar. En este tipo de casos políticos emblemáticos, se lleva a cabo una actuación y ese mismo día la prensa ya tiene las copias de las actas, las copias de las declaraciones, prácticamente en tiempo real. Yo he visto casos en donde han habido declaraciones y los fiscales tenían chats en tiempo real con periodistas y tú veías cómo es que la noticia se publicaba inmediatamente después o casi al mismo tiempo en que iba declarando la persona. Entonces hay una filtración de información, hay una injerencia necesariamente de terceros, porque esto no es normal ni regular, que se tiene que corregir. ¿Cómo corregir? Bueno, hay que empezar a identificar y sancionar a las personas que tienen la obligación de custodiar. Si los órganos de control no toman las medidas necesarias, los correctivos necesarios, empiezan a generar sanciones, esto no va a acabar nunca. Y de otro lado, sí también es muy importante lo que tú dices, porque nosotros vemos a diario los casos, vemos cómo suceden, pero tampoco podemos dejar de lado la formación que tienen los jóvenes abogados, los futuros próximos abogados en las aulas. Y es una formación que no solamente debe estar orientada a ser los expertos en derecho, sino, como yo decía anteriormente, el derecho tiene que venir de la mano del respeto irrestricto de muchos valores. Y eso es lo que se está perdiendo en las aulas. Tenemos que regresar no solamente al ejercicio, aplicación estricta del derecho, sino entender que muchas veces el derecho es una herramienta importante, sensible, cuya utilización tiene que venir de la mano del respeto de los valores. Doctor, sí, en relación justamente en relación a ese tema, hace poco tuvimos un programa acá de modernización del Estado, gobierno digital, así es. Y hablábamos, por ejemplo, que cuando se realizan las consultas al aplicativo RENIEC, diferentes entidades tienen acceso a este aplicativo RENIEC en sus instituciones. Existe un registro para visualizar qué personas han ingresado a ver tal ficha RENIEC. Entonces, si estamos en camino también a la digitalización de los expedientes, en este caso, si es un expediente reservado, yo digo, máximo es el fiscal o el juez y su asistente o su especialista legal, quienes deberían tener acceso, digamos, a un especial de una oficina, qué sé yo, o un registro en el sistema, y se puede, digamos, hacer un seguimiento de qué persona, qué funcionario, qué fiscal, qué juez está revisando ese expediente. Entonces yo creo que también es un tema de la posición ideológica y política que en la actualidad tiene el Ministerio Público en específico en evitar hacer ese tipo de controles, porque yo creo que con eso ya seguiríamos el rastro de por dónde se fugó, de dónde se filtró la información. ¿No podríamos establecer una responsabilidad objetiva del despacho del fiscal que ve el tema? Porque entiendo que la responsabilidad objetiva para un tema sancionador es cuestionable, ¿no? Porque al final la responsabilidad es individual. Pero ante la magnitud del bien que yo quiero proteger, que es que la justicia se mantenga siendo justicia y no política, porque cuando el Ministerio Público o cuando el Poder Judicial o cuando la policía filtra la información, se convierte en una herramienta política, ya no en un digamos así, en una institución que busca la justicia. Entonces, ¿usted opina que sí se podría justificar, por ejemplo, establecer la responsabilidad objetiva del fiscal a cargo del despacho que está viendo ese caso, y que si se filtra, sea por quien se filtre, él tenga, por ejemplo, que dejar el caso, ya, ok, no haya sanción, pero dejarlo por lo menos, y cambiar a todo el personal que está allí, en atención, obvio,
hablando de un test de razonabilidad, en atención al bien que yo quiero proteger, que es mantener la justicia o los órganos de justicia impolutos? A ver, yo creo que sí. La respuesta es sí. Sí es verdad que la responsabilidad es objetiva, es directa, pero yo no podría, por ejemplo, sancionar a un fiscal por haber filtrado, porque no tenemos nosotros certeza de eso. Pero yo sí podría sancionarlo por haber omitido controlar, por haber omitido supervisar los niveles de control necesarios para evitar la filtración. Si tú me dices, yo fiscal, tengo una serie de mecanismos de control y aún así los han burlado, ¿no es cierto? Y se publicó, es un caso específico. Pero si yo no tengo ningún nivel de control, yo no ejerzo ningún nivel de supervisión del cumplimiento de estos controles, entonces tengo un nivel de responsabilidad administrativo que también por el cual también debo responder. ¿Es una omisión de función, doctor? Es una omisión de función, que quizás no llegue, ¿no es cierto?, a ser una omisión funcional en términos penales, pero puede ser una omisión funcional en términos administrativos, ¿no? Una inconducta, no una destitución, pero de repente una amonestación, una multa, un llamado retiro atención. del caso, ya no lo ves tú. Claro. En el universo, digamos, de sanciones menores tenemos muchas opciones, pero si no imponemos ninguna, promovemos la impunidad del hecho. Claro, porque si no hay ningún sancionado, ¿qué incentivo tienen los fiscales para controlar? Al contrario, tienen un incentivo mayor para entregar esa documentación, esos expedientes, porque inclusive hay casos donde antes de notificar al denunciado está notificada a la prensa. Y eso ya eso ya es un caso terrible, sinceramente, que se debería corregir. Sí, claro. No sé lo que piensa. Tengo una pregunta más, doctor, respecto de ¿usted considera que adentro del Ministerio Público el órgano de control no funciona porque están muy vinculados con los demás? O sea, piensa usted, porque ahora se quiere hablar de una carrera, hay una carrera del Ministerio Público, una carrera judicial, pero ¿usted cree que estos órganos, debido a las relaciones que tienen entre los fiscales, ante cómo se apoyan o ante cómo los ataca el Congreso, también hay que ser claros, puede generar en ellos un espíritu de cuerpo que al final te termine afectando, no afecta al Congreso ni al Ministerio Público, afecta a la persona que esté en estos casos, ¿no? Al denunciado, al investigado? Mira, hay que tener atención en que el Ministerio Público es un ente jerarquizado, o sea, es un todo. Y dentro de ese todo hay niveles. No es como en el Poder Judicial, que cada juez es independiente del otro. Entonces, acá hay niveles jerarquizados y cuando un superior dispone, muchas veces el nivel inferior tiene que acatar. Podría interpretarse como un espíritu de cuerpo, probablemente. Pero más allá de ello, el problema que viene sufriendo el Ministerio Público es que hay una guerra de poderes políticos internos que tiene de cabeza la institución. Mira tú todo lo que ha pasado con la ex fiscal de la Nación, con el fiscal que ha asumido ahora, con la fiscal que tiene a su cargo el EFICOP, equipo especial. Entonces es una guerra en la que disparan a todos lados y muchas veces hay efectos colaterales o daños colaterales vinculados a esta guerra de poderes interna. Entonces, ese es el tema que hay que corregir. Hay que ordenar la casa desde dentro para que se pueda restablecer el orden. Doctor, ¿y cómo se puede ordenar la casa? Porque efectivamente la Fiscalía ahorita parece más bien una herramienta política, un instrumento político de persecución, dependiendo de quién se trate, ¿no? Del poder que haya detrás, de algunas personas, como usted bien lo ha dicho, que son conocidas, pero ¿por dónde empezar? Se está hablando incluso de una Escuela Nacional de Justicia que reemplace a lo que actualmente es la Junta Nacional de Justicia. ¿Cuáles serían estos aportes, doctor, dentro de lo que es la institucionalidad del Ministerio Público? Porque usted acaba de dar un aporte muy importante, que es que mientras no haya sanción a los que permiten estas filtraciones y no se aborda esta omisión de función de carácter administrativo, sin llegar incluso a lo penal, esto va a continuar ocurriendo. Entonces, estamos permitiendo que esta impunidad se normalice en el Ministerio Público y irradie a todas las instituciones y al Perú en general. Entonces, ¿cómo se puede empezar precisamente, aparte de estas sanciones que debería haber entre tanto, cómo se puede limpiar la casa, el Ministerio Público, porque sabemos que ha sido copada políticamente? Mira, el cambio tiene que empezar desde dentro.
sería un cambio que tendría que ser promovido desde la Fiscalía de la Nación. Entonces, él es el responsable, el fiscal de la Nación es el responsable de ver por una reorganización al interior de la institución que lo que asegure es la eficiencia en el marco del respeto que se ha perdido por las instituciones. La independencia, la autonomía. Si esto no sucede, no existe una voluntad política dentro de la institución, entonces van a tener que intervenir otros actores. Entonces, por ejemplo, órganos de control, el mismo Congreso de la República. Tenemos que apoyarnos en alguien que promueva un cambio. Si no se genera la voluntad política por cambiar las cosas, nunca se va a hacer nada. Porque el caso que usted ha llevado, doctor, debe ser uno entre muchos. Es decir, no ha corrido la misma suerte otras personas que han estado también en el ámbito político, que han sido conocidos. Pero en este caso ha habido académicos, reconocidos abogados también que han saludado esta medida. Mira, este caso ha tenido la suerte de haber sido expuesto con bastante claridad. Creo que ha tenido una visibilización suficiente y ha motivado la resolución que todos conocemos. Pero hay experiencias similares, me refiero en términos de motivación, de contenido, qué sé yo, que han pasado los mismos filtros y no han obtenido el mismo resultado. Entonces, ahí hay un tema que observar. Por eso yo decía, ¿no? La labor que se ha ejercido en la defensa, que finalmente ha generado este precedente, va a marcar una pauta. Porque el día de mañana, ¿no es cierto?, estoy seguro, habrán abogados que cuando defiendan casos similares van a citar este precedente y dirán, miren, en ese caso, ¿no es cierto?, a él le dieron la razón sobre la base del mismo argumento que estoy exponiendo yo hoy día. Entonces yo también quiero justicia. Y así es como se marca un parámetro y empezamos a revertir este uso indebido, arbitrario de utilización de detenciones. Así es, doctor. Para resumir, digamos, estamos viendo una utilización de una disposición que es la detención preliminar, que lo que estamos viendo es arrinconar al detenido, hacer que declare lo que el Ministerio Público quiere, buscar colaboradores, armar todo el caso ellos y imputar la responsabilidad antes de iniciar siquiera un proceso judicial. Con la experiencia que usted tiene, con el caso que ahora está llevando, ¿cuáles son las propuestas que usted considera necesario para modificar, para impedir que este abuso siga ocurriendo? Mira, los criterios están claramente expresados en la ley. Yo lo que creo que hay que hacer es trabajar de la mano de la jurisprudencia. Debería haber quizás un acuerdo plenario, se debería juntar, ¿no? Deberíamos juntar a la Corte Suprema probablemente, a analizar concretamente el tema del ejercicio de las detenciones preliminares, establecer los criterios claramente, como si fuera una guía o un manual, para que los jueces no tengan esta discrecionalidad infinita y puedan interpretar casi cualquier cosa como un peligro de fuga o uno de obstaculización, sino que por el contrario, parámetros claros, motivaciones específicas, reforzadas, que nos ayuden a generar un control en la emisión de las medidas. Creo que la responsabilidad está en el mismo Poder Judicial. Doctor Vivanco, ha sido muy grato tenerlo aquí con nosotros. Le agradecemos por sus respuestas, por la forma en que nos ha podido ayudar a entender esta institución que es la detención preliminar, y esperamos contar con usted para otra oportunidad. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, muy buenas noches. Chicos, o mejor dicho, chicas, lo que creo que debemos tener como conclusión es que tenemos que despersonalizar el caso. Es decir, no se trata del señor Nicanor Boluarte, porque hay mucha gente que puede tener cierta animadversión hacia la presidencia y también hacia su hermano. Tenemos que entender que el derecho del otro es también mi derecho. Y como bien se ha dicho aquí, lo que le pasa a él hoy me puede pasar mañana a mí. Y como cristiano, uno tiene que juzgar las cosas con justo juicio. Y para eliminar eso tienes que eliminar el prejuicio. Así es. Entonces creo que esa para mí sería la conclusión a la cual yo he arribado luego de escuchar al doctor. ¿Ustedes qué opinan? Así es, definitivamente. Y también algo que es de notar es que ahora ya hay que tener cuidado de poder
asesorar, llevar el caso de un cliente, ¿no? Porque hasta también al abogado también le cae. ¿Cómo el CAL no se ha pronunciado ante eso? Eso es lo que yo no entiendo. Es increíble, estamos desprotegidos, por lo menos los que estamos bajo la cobertura del Colegio de Abogados de Lima, santo Dios. Porque el doctor Canelo, el que es actual decano del CAL, del Colegio de Abogados de Lima, es muy, digamos así, le encanta pronunciarse sobre diversos temas, pero no se ha pronunciado sobre un tema como este, en el cual estamos penalizando algunas cosas que podrían estar dentro del privilegio abogado-cliente. Y si tú rompes eso, es como romper la confesión de un cura. Así como los periodistas, que son los que manejan estas noticias, defienden su secreto profesional. Dicen, oye, yo tengo la libertad, el derecho a no revelar mi fuente. Eso lo dice IDL, por ejemplo, y estamos de acuerdo. Lo mismo pasa con los abogados. Uno no es más que el otro. Como lo dijo el doctor Luis Vivanco, hay que regresar no solamente a los derechos humanos, a las instituciones del derecho, sino a los valores, que es lo que estamos haciendo ahora con las personas que son imputadas injustamente, que se enteran a último momento, que ni siquiera siguen un debido proceso. Hay demasiado secretismo, está el tema de la justicia pues demasiado sumarísima, que no permite que estas garantías se puedan aplicar. Y como bien dijo Jorge, hoy puede ser Nicanor Boluarte, mañana puede ser otra persona, otro ciudadano, y hay que estar preparados para presentar defensa, porque de hecho que nos vamos a encontrar con una oposición, porque este poder político que quiere hacer caer a algunos funcionarios o personalidades importantes van a continuar bregando también para que esto continúe sucediendo, y nosotros como ciudadanos, más allá de abogados, no podemos permitir esta impunidad, amigos. Los derechos humanos deben ser para todos. Así es, y un jalón de orejas también al presidente del Poder Judicial, porque por el hecho de que no se puede, digamos, evaluar la motivación a nivel de control interno, no se hace nada. Pero si claramente ya lo dijo lo de la quinta sala, que no se ha cumplido con los presupuestos para la detención preliminar, ¿qué se va a hacer contra ese juez? Lo mínimo que tendría que hacer es enseñarles, ¿no? Porque para el género, el Poder Judicial sí, a todo el mundo los educa. A todo el mundo los educa. Capacitación y con viaje gratis. Pero para capacitar o por lo menos corregir el tema de las sentencias, porque tampoco no se busca que los jueces estén asustados, que no puedan fallar, porque si se les revocan en la segunda sala los sancionen, no, pero sí, como tú bien dices, pueden haber acciones de capacitación, de volver a perfeccionar la aplicación de una institución como la detención preliminar. Y un llamado de atención también al Ministerio Público para un mejor deber de custodia. Por favor, no es posible que se esté filtrando información a la prensa, porque el derecho a la buena reputación también es un derecho constitucional protegido. Entonces, claro, y uno es inocente hasta que una sentencia firme declare lo contrario. ¿No? Y eso, sin contar que puede haber una sentencia firme que no sea justa. Eso se está vulnerando no solo para el imputado, sino a su familia. Y desde aquí otro segundo jalón de oreja al presidente del Poder Judicial. Convoque un acuerdo plenario y defina de una vez el tema en relación a la detención preliminar. Sí, así es. Bueno, amigos, ha sido todo por hoy. Les agradecemos su sintonía. No se olviden de sintonizarnos siempre los lunes y los viernes de 5:30 a 6:30 por Betel Radio 100.1 FM, porque Betel te acompaña. Hemos presentado No Negociable. Sintonízanos los lunes y viernes a las 5:30 de la tarde. Solo por Betel te acompaña. 100.1 FM.